Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la actividad de hoy. El tema que nos reúne es la discusión de los trastornos de la función de la tiroides. Aquí tenemos que aclarar algunos términos importantes y básicamente lo vamos a ir haciendo a través de la presentación. Y como siempre, si tenemos alguna duda o algún comentario que hacer, pues lo dejamos para el final de la actividad. Así que bienvenidos a la presentación de hoy y vamos a dar inicio. Al doctor José Pablo Velázquez le voy a pedir que me ayude o me apoye en la parte de la moderación del chat. Si hubiera alguna situación o algo que interrumpir, por favor que me apoye en ese sentido y vamos a iniciar. Perfecto. Es importante que recordemos que la función de la tiroides y de las hormonas que la tiroides produce tiene que ver con la regulación de la actividad metabólica de todo el cuerpo. O sea, lo que hacen las hormonas tiroideas, al final de cuentas, es introducirse a las células blanco para modificar la actividad o la expresión de los genes que tienen que ver sobre todo con metabolismo. La acción de estas hormonas es básicamente pues a nivel genético. Ahí es donde se desarrolla su acción. Y pues como comenta aquí la diapositiva, básicamente lo que hacen es conservar la homeostasis termogénica y la metabólica. Esa es la función principal de estas hormonas. La mayor parte de las hormonas que se secretan desde la tiroides se secretan como T4. El 80% de lo liberado de la tiroides es T4, el 20% es T3, y un porcentaje mucho menor es T3 reversa, la cual desde el punto de vista fisiológico no tiene tanta relevancia, pero es importante para diferenciar una condición que se ha dado en llamar históricamente síndrome del eutiroideo enfermo, cuyo nombre más correcto en la actualidad debería ser cambios por enfermedad severa no tiroidea o enfermedad crítica no tiroidea, y ayuda pues precisamente en el contexto de pacientes que están muy mal, que están críticamente enfermos, que están ventilados, que están en un intensivo o que están cursando con alguna condición que los debilita de forma severa, porque nos ayuda a diferenciar precisamente en esos pacientes si los cambios que vamos a observar en su perfil de hormonas pueden corresponder a hipotiroidismo real o son cambios relacionados con su condición. En esa situación, los pacientes que tienen esas condiciones críticas, la T3 y T4 pueden reducirse, pero la T3 reversa o inversa se eleva. En el caso de que los pacientes efectivamente sí estén cursando con hipotiroidismo, la T3 reversa o inversa se reduce. Y entonces ahí uno puede apoyarse de este dato pues, más objetivo y no solo de los aspectos clínicos para decidir dar tratamiento de reemplazo o no. Sin embargo, la mayor parte de veces no contamos con ese recurso, incluso en hospitales de referencia, y tenemos que basar nuestra decisión básicamente en el aspecto puramente clínico. Debemos recordar cómo es que se regula la síntesis de las hormonas. Aquí lo que estamos revisando o ejemplificando es precisamente ese proceso de regulación. Sabemos que el centro regulatorio superior es el hipotálamo. El hipotálamo a su vez regula a la hipófisis para que ésta secrete en mayor o menor medida hormona estimulante de tiroides. Lo que libera el hipotálamo es hormona liberadora de tirotropina o TRH. En respuesta a esta, la hipófisis lo que hace es liberar hormona estimulante de tiroides, la cual a su vez lo que hace es llegar precisamente a los tirocitos para incrementar o estimular la producción de hormonas. A su vez, la liberación de T3 y T4 a nivel de la glándula específicamente hacia la periferia va a tener pues sus acciones periféricas y va también a tener una especie de regulación negativa o contrarregulación a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, reduciendo a su vez o inhibiendo la secreción tanto de hormona liberadora de tirotropina como de hormona estimulante de tiroides. Entonces, existe un ciclo de regulación o de autorregulación normal
que permite mantener un nivel constante de hormonas, tanto T3 como T4, a nivel periférico y sobre todo a nivel celular. En el folículo tiroideo, los tirocitos contienen una serie de proteínas y sustancias que responden precisamente al estímulo de la hormona estimulante de tiroides, que se une a su receptor y genera una serie de cambios que al final de cuentas desembocan en la regulación de la actividad de la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea es la enzima principal o el paso limitante en la producción de hormonas de tiroides, pues permitiendo que se organifique y que se ioden las partículas de tiroglobulina, produciendo mono, di y triiodotironina para que pues posteriormente estas puedan secretarse de acuerdo al estímulo de TSH ya hacia la periferia. Esto se hace en las células tiroideas, en los tirocitos, y pues tienen este mecanismo de autorregulación que ya hemos comentado. ¿Qué pasa si tenemos entonces alteración en la secreción de estas dos partículas o hormonas, T3, T4? Lo que vamos a tener desde un punto de vista funcional es tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Aquí quiero aclarar un término que frecuentemente genera confusión o puede generarla. Cuando hablamos de hipo o de hipertiroidismo, estamos implicando en la palabra que la función de la tiroides está alterada. Si yo digo que el paciente tiene hipotiroidismo, lo que estoy diciendo es que tiene una baja producción de hormonas de tiroides derivados de una baja funcionalidad de la misma. Si hablo, y esto lo vamos a recordar más adelante durante la práctica, si hablo de que el paciente tiene hipertiroidismo, lo que estoy diciendo es que tiene un excesivo nivel de función, lo cual se va a traducir tanto clínica como bioquímicamente en exceso de hormonas. Ahora bien, no todos los pacientes que tienen exceso de hormonas de tiroides tienen hipertiroidismo. O sea, no todos los pacientes que tengan T3, T4 elevadas o tirotoxicosis clínica tienen hipertiroidismo. Lo vamos a ver más adelante. La deficiencia de yodo en el mundo es la causa principal y es la más prevalente, como las causas de bocio y de hipotiroidismo en todos los lugares. Sobre todo en áreas donde hay más elevación, o sea, más áreas montañosas. De acuerdo al nivel en el cual se reporten la deficiencia de yodo, pues así es la coloración que ustedes pueden ver aquí ejemplificada. Las áreas con prevalencia más alta, pues son ciertas áreas de África y de Europa. La India también reporta una deficiencia de moderada a grave de yodo en su población. Y las áreas con suficiencia son las áreas que tienden a ser más verdes acá, por ejemplo, el área de Estados Unidos, a las regiones de Norteamérica, Sudamérica en su mayoría. Pero, por ejemplo, miren aquí Guatemala. En Guatemala se reporta como una deficiencia leve de yodo a nivel poblacional. Esto nos hace, pues, tener en nuestro país una condición que se llama bocio endémico. Bocio endémico quiere decir que el 10% de nuestra población en total tiene bocio también, y la causa principal es la deficiencia de yodo. Esto hace, pues, que como norma sanitaria de alimentación se instituya desde hace mucho tiempo la yodación de la sal y también la suplementación de algunas otras sustancias, por ejemplo, vitamina A y hierro en algunos alimentos, sobre todo en el azúcar. Ahora, la sal debe yodarse. Hace 2 o 3 años tuvimos un problema. Hubo un intento, una especie de intento de saltarse esa norma, y pues ahí influyó en que no se lograra realizar esa situación. La Asociación Nacional de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de Guatemala, pues limitando esa situación y pues teniendo que tener reuniones en el Congreso y otros lugares, pues para que el cambio en la normativa no se diera, porque pues ya estaba a punto de entrar en vigor ese cambio, lo cual pues hubiese sido problemático para la población, pues porque hubiera tenido o hubiera dado la oportunidad de que las personas se saltaran esa norma y que la sal no necesariamente se tuviera que yodar. Una forma de saber si la sal está yodada realmente es colocándole a unos granos de sal
unas gotas de limón y viendo si cambia la coloración. Sobre todo si lo ponen en alguna superficie, tiene que cambiar la coloración y eso le permite a ustedes verificar que efectivamente la sal que están consumiendo sea sal yodada. Porque de hecho muchas de las sales que están en el mercado actualmente dicen que están yodadas y realmente no lo están. Así que siempre deben de confirmarlo, por favor, por las implicaciones que esto puede tener. Como estábamos comenzando, pues la glándula tiroides lo que hace es secretar hormonas T3, T4, la mayor cantidad de hormona que se secreta es T4, pero la más activa a nivel intracelular por su recepción o su acción a nivel del, no solo de receptores, sino intracelular, es la T3. Entre el 70 y 80% de lo que hay dentro de las células es T3, así que es la que más efectúa su efecto. Y lo que hacen es esto, como habíamos platicado anteriormente, lo que hacen las hormonas es unirse a su receptor, interiorizarse hacia el citoplasma y dentro ya de la célula, pues ingresar hacia el núcleo para modificar la expresión de los genes que tienen que ver con metabolismo de proteínas, con metabolismo de grasas, con metabolismo de carbohidratos, con crecimiento, con todo lo que tenga que ver con actividad. Lo que hacen es generar cambios en las eh, elementos de respuesta, hormonas de tiroides, y estos elementos de respuesta pues modifican la acción o la expresión de los genes que estamos platicando. Cuando analizamos las diferentes causas de hipotiroidismo y su clasificación, vamos a ver que se puede clasificar de diferentes formas, pero básicamente tenemos el hipotiroidismo primario en el cual la glándula tiroides es la que tiene problema. La causa principal, fuera o exceptuando la deficiencia de yodo, que sigue siendo la causa más frecuente de hipotiroidismo en todo el mundo, pero si sacamos a la deficiencia de yodo de la jugada, las áreas donde hay suficiencia de yodo, el hipotiroidismo autoinmune es la causa más importante. Aquí tenemos como causas pues, más frecuentes a la tiroiditis de Hashimoto, que tiene que ver con presencia precisamente de anticuerpos antitiroideos elevados, o la tiroiditis atrófica, que tiene que ver también con autoinmunidad, pero no necesariamente se logra detectar en el paciente la presencia o la elevación marcada de anticuerpos antitiroideos, que básicamente son los antitiroglobulina y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Siempre, de todos modos, en cualquier paciente que ustedes estén conociendo o empezando a evaluar con hipotiroidismo, y sobre todo si es primario, mídanle por favor anticuerpos antitiroideos para tratar de encontrar la causa. La segunda causa más frecuente, y de hecho no es tan infrecuente, es bastante frecuente, pues ya es lo que llaman hipotiroidismo primario iatrogénico. No necesariamente porque nos hayamos equivocado en algo y por nuestra culpa hicimos una iatrogenia, o sea, no se refiere a eso. Se refiere básicamente a que algunos pacientes necesitan tratamiento con yodo radioactivo, particularmente si tienen cuadros de hipertiroidismo por enfermedad de Graves, si no logra responder bien al manejo médico, pues en esos casos uno lo que hace es administrar yodo radioactivo como parte del tratamiento, pero muchos de esos pacientes desembocan al final de cuentas en hipotiroidismo pues primario, como efecto secundario de este tratamiento. También pacientes que tienen que ser sometidos a tiroidectomía, ya sea total o subtotal, cuando tienen radiación externa por otras situaciones, como por ejemplo pacientes que tienen linfoma primario de tiroides o que están recibiendo radiación como parte de su tratamiento para algunas formas de cáncer, sobre todo de cabeza y cuello, pueden tener como efecto secundario a mediano y largo plazo desarrollo de hipotiroidismo. Fármacos. Aquí medicamentos que tienen dentro de su conformación bioquímica una cantidad alta de yodo. Por ejemplo, pacientes que tomen amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico, de hecho bastante eficaz, pero que contiene una altísima cantidad de yodo orgánico dentro de su estructura. Estos pacientes, antes de empezar el tratamiento, deberíamos de tener o contar con un perfil de hormonas de tiroides, de función tiroidea para ver cómo están e irlos monitoreando pues cada cierto tiempo de forma periódica para saber cómo van evolucionando y si tienen o no alguna alteración relacionada con la medicación. Pero hay otros medicamentos, por ejemplo, el litio, que se utiliza en algunos pacientes con trastornos psiquiátricos, pues es una situación que con frecuencia puede inducir hipotiroidismo. El ácido aminosalicílico también, el interferón, el uso de interferones o de algunos anticuerpos monoclonales y citoquinas como parte del tratamiento, sobre todo de procesos inmunológicos, procesos tumorales, neoplásicos, también puede tener como consecuencia este tipo de alteración. Los tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa
que son anticuerpos monoclonales también que se utilizan en algunos tipos de tumores o en algunos trastornos autoinmunes, también podría ser un factor que desemboque en hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito sigue siendo relativamente frecuente, más o menos de entre 1 y 4 pacientes por cada 4.000 o entre 4.000 y 10.000 personas nacidas pueden tener hipotiroidismo congénito. Así que es una situación que obliga, de hecho, a que hagamos pruebas de tamizaje cuando los pacientes nacen. Y aquí en estos pacientes puede haber ausencia o ectopia de la tiroides, problemas de la formación de las hormonas o mutaciones en el receptor, en el gen del receptor de TSH. La deficiencia de yodo, pues esto recuerden que aquí está en este lugar, o sea, aquí abajo, pero es porque las estadísticas están básicamente basadas en lo que reportan países de primer mundo, Estados Unidos específicamente, pero en el mundo la deficiencia de yodo sigue siendo la principal causa de bocio e hipotiroidismo. Recuérdenlo, por favor. Otros trastornos que son más raros, pues trastornos infiltrativos, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, y algunas otras situaciones que son muy raras como problemas en la expresión de los genes de iodinasa, sobre todo tipo 3. Hay algunas causas de hipotiroidismo transitorio, como las tiroiditis, que pueden ser tiroiditis sintomáticas o asintomáticas, las subagudas, las puerperales o posparto, que son situaciones que pueden generar, y lo vamos a ver más adelante al final de la presentación, cuadros transitorios de alteración de la función de la tiroides con hipotiroidismo pues también transitorio. Y el hipotiroidismo secundario, que es básicamente problemas ya a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Del total de causas de hipotiroidismo, la principal es la primaria. Más o menos entre el 90-95% de los casos de hipotiroidismo son hipotiroidismos primarios y entre un 5 y 10% son secundarios. Acá, básicamente las causas son las mismas: tumores, cirugías hipofisiarias o hipotalámicas, el síndrome de Sheehan, que es una situación relativamente frecuente en nuestra población y que tiene que ver con complicaciones en el puerperio, sobre todo excesivo sangrado después de que una madre pues ha tenido a su bebé. Pueden tener alteraciones isquémicas de la hipófisis que pues a largo plazo generan alteración de la función de la tiroides porque dejan de producir TSH. Algunos tratamientos también para condiciones dermatológicas, por ejemplo, con betacarotenos, podrían ser una causa también de inhibición de la secreción de TSH y producir hipotiroidismo secundario, y trastornos infiltrativos, básicamente los mismos que ya comentamos acá, pueden también dar infiltración a nivel de la hipófisis o el hipotálamo y dar alteración de la secreción de TSH. Dentro de las diferentes causas de hipotiroidismo, como comentábamos, esto es relativamente frecuente. Uno de cada 4.000 a 10.000 pacientes que nacen en cualquier país del mundo pueden tener hipotiroidismo congénito. Pero esta situación depende o puede depender de una alteración específica en algún gen que codifique alguna sección ya sea del metabolismo de las hormonas o de la formación de la tiroides en nuestros pacientes. Es importante hacer la detección oportuna porque estos pacientes, si se detectan de forma adecuada cuando nacen y se tratan de forma adecuada también, vamos a limitar e eliminar también las consecuencias a largo plazo que pueden tener sobre el desarrollo neurológico de los niños que nacen con hipotiroidismo congénito. Es muy importante detectar esto, por favor, doctores, no lo olviden. Los signos y síntomas característicos de hipotiroidismo tienen que ver obviamente con la deficiencia de las hormonas. Mientras más profunda o más severa sea la reducción de hormonas en nuestros pacientes, asimismo, pues mayor cantidad de sintomatología y severidad de la misma vamos a tener. Pero los síntomas característicos tienen que ver con cansancio, debilidad, resequedad de la piel, incremento de la percepción de frío, caída de cabello, dificultad para concentrarse, mala memoria, estreñimiento, incremento de peso. Aquí voy a hacer un paréntesis o un comentario especial. Con mucha frecuencia, tanto los pacientes como los colegas médicos le achacan o le atribuyen a la tiroides el incremento de peso o la dificultad que tienen los pacientes para perder peso. Entonces, pues muchas veces dicen, mira, es que yo tengo obesidad severa porque tengo problema de tiroides. Y cuando vemos, pues su perfil está muy bien, están tomando bien su medicamento y no tienen por qué tener 50 o 60 libras de más. O sea,
Este es un paradigma que tienen muchos pacientes y muchos médicos también, y tratan de pues responsabilizar a la tiroides del problema, y realmente pues puede contribuir. O sea, si yo tengo hipotiroidismo y no estoy bien suplementado, no tengo bien mis hormonas, puedo tener más problemas para bajar de peso y cumplir con mis objetivos nutricionales. Pero en todo caso, lo más que voy a subir son unas 6, 8 libras, solo por la tiroides. Y generalmente lo que estoy ganando por problema de hipotiroidismo son pues unas libras porque retengo líquido. Cuando yo normalizo mi perfil, porque ya estoy tomando mi dosis de reemplazo adecuada, estoy bien de mis hormonas, pierdo esas 6, 8 libras. Así que todas las otras, todo el exceso de peso que tengo adicional no tiene que ver directamente con la tiroides, sino más bien pues con el balance entre lo que estoy ingiriendo y lo que estoy gastando, temas de resistencia a la insulina, factores genéticos, otra serie de circunstancias que no son el tema de hoy, porque no vamos a platicar hoy de obesidad, pero que sí tienen que ver con el exceso de peso que tienen los pacientes. Ahora bien, estos pacientes sí pueden pues tener dificultad para perderlo o ganar algo de peso, pues, pero no es la causa principal de una obesidad severa que tenga mi paciente. Los pacientes también pueden tener disnea, o sea, se les dificulta respirar, sienten que les falta el aire, se cansan muy rápido, pueden tener voz ronca, y también tienden a tener alteraciones de la menstruación, oligomenorrea o amenorrea. No tienden a tener hipermetrorragia, o sea, no tienen incremento de la menstruación. Eso es bien importante que lo tengan claro. Lo que tienden a tener es menos sangrado o incluso sangrado ausente. Algunas pacientes también pueden tener parestesias o problemas auditivos. Hay una situación neurológica importante también que con alguna frecuencia se presenta, que es el síndrome de túnel del carpo. Esto ya sería un signo clínico. De hecho, en todo paciente que ustedes vean que tenga túnel del carpo, mídanle hormonas de tiroides, porque puede ser que sea parte de sus manifestaciones clínicas de pues una defectuosa, un mal nivel de hormonas de tiroides. Pero también ya en el examen físico ustedes van a confirmar pues que efectivamente de lo que se está quejando el paciente de su sequedad de la piel, pues ustedes la ven también seca y áspera, la pueden ver engrosada, pueden tener pues cierto grado de frialdad en sus extremidades, se les ve la cara como edematizada, las manos y los pies tienden a edematizarse, es un edema duro, muy con la piel reseca, tienden a alopecia, también tienden a tener bradicardia, edema periférico. También esta parte es importante. La fase de relajación de los reflejos osteotendinosos se tiende a ver retrasada, o sea, se ve enlentecida esa fase de relajación. No se ausentan del todo, pues a menos que el paciente esté en coma mixedematoso, que es la forma más grave de presentación del hipotiroidismo. Afortunadamente ya no es tan frecuente, pero sí los pacientes pueden tener un cuadro tan crónico que lleve a tener pues alteración de la fase de relajación de los reflejos. Y mientras más crónica y más profunda sea la alteración de sus hormonas, tienden a tener más derrames en cavidades serosas, tienden a tener derrame pleural, derrame pericárdico. De hecho, en el Hospital Roosevelt hemos visto, vamos a ver, hasta el año pasado tal vez, yo vi unos 2 o 3 casos de pacientes que enviaron pensando que tenían pues taponamiento pericárdico por tuberculosis, por ejemplo, y lo que tenían era hipotiroidismo. El doctor José Pablo Velázquez por ahí también les podrá confirmar ese dato, porque él vio al menos uno de esos 2 pacientes que yo recuerdo. Y tienden a ser pacientes pues que acumulan líquido en esas cavidades serosas muy, muy crónicamente y llegan pues muy complicados. Esto es importante, o sea, lo que estamos mencionando acá, que un paciente tenga una TSH normal excluye el diagnóstico de hipotiroidismo primario, pero no el de hipotiroidismo secundario. Entonces, realmente cuando a mí me preguntan, mire doctor, ¿cuál será la mejor prueba de tamizaje para ver que no tengamos un paciente con hipotiroidismo? Bueno, la TSH, pero tienen que medirle también la T4 libre. Si solo miden TSH, pues van a poder descartar o excluir a la gran mayoría de pacientes con hipotiroidismo primario, pero no los que tienen hipotiroidismo secundario. Y ya dijimos que más o menos entre el 5 y 10% de los pacientes con hipotiroidismo tienen causas secundarias de hipotiroidismo. Entonces, si yo solo mido TSH y me quedo tranquilo con eso, estoy dejando de lado a algún porcentaje de pacientes que es importante detectar. Entonces, cuando yo tengo un paciente con su perfil, por lo menos TSH y T4 libre, ya puedo empezar a establecer una ruta diagnóstica.
Entonces, si tiene TSH y la TSH está normal, ¿sí? Pero yo no tengo ningún antecedente en la historia, en los antecedentes familiares o algo, para pensar que pueda tener daño hipofisiario, y la TSH está normal, y la T4 libre normal también, ya no le hago más pruebas. Si la TSH es normal, pero la T4 libre está baja, entonces sí tengo que pensar que mi paciente pueda tener algún trastorno central. O sea, que tenga problemas en la hipófisis o en el hipotálamo, que tenga alguna situación farmacológica que esté impidiendo que secrete TSH y responda bien. El famoso síndrome de útero enfermo, que ya les dije que no se tiene que llamar así, sino que pues el nombre correcto es cambios por enfermedad crítica no tiroidea, pero bueno, ahí el libro lo sigue poniendo como útero enfermo. Estos pacientes tienen la T4 libre baja y la TSH normal. Pero si la TSH es normal y la T4 libre también es normal, pues ya, listo. Los síntomas del paciente que llegó, pues, es que mire, no bajo de peso, tengo 100 libras de más o me siento cansado, todo lo que sea, sus síntomas y signos no los podemos achacar a la tiroides. Simplemente le decimos, mire, su función tiroides está normal y tranquilo. Vamos a investigar otras cosas. Ahora bien, si la TSH está elevada, entonces sí tengo que empezar a pensar que efectivamente hay algún trastorno en la secreción de la tiroides o en la función tiroidea que tengo que tratar. Ok, entonces, si la TSH está alta, pero la T4 libre es normal, esa es por definición, la alteración que debo diagnosticar como hipotiroidismo subclínico. Recuerden eso. Aquí lo llaman hipotiroidismo leve, pero el término que van a encontrar por lo general es hipotiroidismo subclínico. Entonces, T4 libre normal, pero con TSH alta, hipotiroidismo subclínico. En esos pacientes ya también debo de tomar la decisión si lo tengo que tratar o no, y ese es otro tema para otra plática de 1 o 2 horas más, pero bueno, la situación es la siguiente. Con esos pacientes también tengo que tener determinación de anticuerpos. Entonces yo les mando a medir anticuerpos antitiroideos, y si el paciente tiene anticuerpos elevados o tiene algún síntoma, no necesariamente todo el cuadro clínico de hipotiroidismo florido, pero tiene algún síntoma, vengo y ya, pues considero tratamiento con hormona de tiroides, con levotiroxina, que es una forma sintética de T4. Si el paciente tiene TSH alta, con una T4 libre normal, y no tiene síntomas, no tiene anticuerpos, yo podría tomar la decisión de vigilarlo. El libro propone vigilarlo cada año, pero ahí sí depende de cada paciente. O sea, lo podría yo citar en unos 3 a 6 meses, ver cómo está, ver cómo evoluciona, hacerle un perfil nuevo y tomar entonces la decisión de si conviene o no empezar reemplazo. Ahora bien, si la TSH está alta y la T4 libre está reducida, pues ya de plano tiene hipotiroidismo primario. Entonces, igual, le mido anticuerpos, y si los anticuerpos están elevados o positivos, lo que hago es diagnosticarle a mi paciente que la causa de su problema es autoinmune. Puede ser que haya tenido tiroiditis de Hashimoto o alguna otra situación autoinmunitaria, no necesariamente de Hashimoto, pero sí una destrucción autoinmune de su tiroides que hace pues que tenga una mala función y que requiera tratamiento con levotiroxina. Si la T4 libre está baja con el TSH alta y los anticuerpos están normales o negativos, pues podría considerar otras posibles causas de hipotiroidismo. Pero igual, si está sintomático, lo tengo que tratar. Ok. ¿Y cómo lo trato? Bueno, lo que tengo que darle es levotiroxina. También existe la posibilidad de usar otras formulaciones, las cuales no están disponibles en Guatemala, pero que tienen una combinación de T3 y T4. En México lo encuentran como Novotiral, se llama el medicamento. Sin embargo, en Guatemala no lo tenemos, y pues la ventaja es que la gran mayoría de pacientes, el 99% de pacientes, van a mejorar solo con levotiroxina. ¿Por qué? Porque la levotiroxina, siendo T4 sintética, pero T4 al final, permite que mi paciente absorba esa T4 y que la metabolice a nivel periférico y a nivel ya intracelular también. Lo que va a ir a actuar es la T3, o sea, esa hormona se tiene que metabolizar e ingresar a la célula, y sobre todo al núcleo de la célula blanco. Tiene que entrar como T3, y esa es la que va a hacer la acción. Entonces, ¿cómo calculo la dosis? Bueno, la calculo alrededor de 1.6 microgramos por kilo de peso, y en adultos por lo general se van a requerir entre 100 y 150. La gran mayoría de pacientes realmente necesitan entre 100 y 125, cuando mucho, microgramos al día,
tienen que ser ingeridas al menos 30 minutos. Yo le digo a los pacientes siempre que se lo tomen una hora antes, 60 minutos antes del desayuno. Y hay algunas situaciones importantes que tienen que tomar en cuenta. Dentro de estas precauciones que se mencionan, deben ser tomadas solas, o sea, no las pueden tomar junto con el antihipertensivo, no las deben tomar junto con con el calcio que se van a tomar de repente o algún suplemento vitamínico, o sea, tienen que tomar su levotiroxina solita, con agua pura, como mínimo 30 minutos. Ustedes digan al paciente 60 minutos para que se absorba bien, y pues el paciente por lo menos, es que me dijo una hora, bueno, media hora está bien. Por favor, se lo toman con agua pura, al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno, sin ningún otro medicamento, no con café, no con jugo, no con leche, no con gaseosa, no con licor, no con nada más, con agua pura. Y si tienen que tomar algún medicamento que afecte el pH gástrico, como por ejemplo el omeprazol y toda la familia de bloqueadores de la bomba de protones, yo lo que les recomiendo a los pacientes es que tomen ese medicamento. Y ahí el doctor Jerez de repente me va a decir algo, pero bueno, yo así les digo a mis pacientes que tomen su inhibidor de bomba de protones media hora antes del almuerzo. De esa manera reduzco la posibilidad de que el cambio que va a ejercer esto en el pH gástrico afecte también el procesamiento de la levotiroxina que están tomando, que es una sal sódica al final, pero que necesita un pH ligeramente ácido para poderse disolver y después será absorbida a nivel intestinal. En pacientes con hipotiroidismo subclínico, esta dosis no aplica. O sea, esta es la dosis para un paciente que ya tiene hipotiroidismo primario, marcado o florido. Los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico, recuerden la definición es TSH elevada con T4 libre normal. Esos pacientes no requieren una dosis plena. Por lo general requieren entre el 25 y 50% de la dosis que estamos proponiendo acá. Es decir, que esos pacientes con 25 o 50 microgramos al día van a estar bastante bien. Sobre todo tengan cuidado en pacientes ancianos, en pacientes después de los 65 años de edad. Es relativamente frecuente encontrar una TSH entre 6 y 8 y una T4 libre normal. Esos pacientes, por favor, mejor vigílenlos, obsérvenlos, denles un chance de unos 3 a 6 meses, vean cómo van. No se apresuren a dejarles las hormonas de tiroides porque muchas veces, de hecho, lo que van a hacer es tener alguna consecuencia adversa con arritmias o descalcificación ósea. Entonces, si ya ven ustedes en el seguimiento que la T4 libre va para abajo o la TSH va pues más para arriba o tiene más sintomatología, ahí pues pueden iniciar a darles reemplazo con levotiroxina y a esos pacientes por favor inicien con 12.5 microgramos al día. Dosis bien bajitas, cítenlos 2 o 3 meses después, háganle un control nuevo y vayan monitoreando su perfil de TSH y T4 libre. No se precipiten. Esto es diferente en otros casos, pacientes embarazadas, pacientes que están en crecimiento, o sea, los niños o adolescentes que están creciendo, pacientes que ya tienen anticuerpos elevados, pacientes que tienen bocio, ahí sí ya debemos tomar una consideración distinta. Pero en pacientes ancianitos con TSH alta, entre 6 y 8, con T4 libre normal, pues aguántenlos un poco, vigílenlos, y si deciden iniciar tratamiento de reemplazo, sean muy cautelosos con la dosis y qué tan frecuentemente les van a ir incrementando la dosis, por favor. El otro trastorno funcional de la tiroides es el hipertiroidismo. Y aquí metemos la tirotoxicosis porque pues el término o la aclaración que quiero hacer es recordar, el hipertiroidismo tiene que ver con función. O sea, si yo estoy diciendo que mi paciente tiene hipertiroidismo, lo que estoy diciendo es que tiene un incremento en la función de su tiroides. Si lo que digo es que tiene tirotoxicosis, lo que estoy diciendo es que tiene el síndrome y los síntomas clínicos asociados a ese exceso de hormonas de tiroides. Es decir, no todos los pacientes que tienen tirotoxicosis van a tener hipertiroidismo, pero todos los pacientes que tienen hipertiroidismo, pues van a tener tirotoxicosis. Por favor, eso traten de tenerlo bien claro en su mente, en su estructura mental. Si hay dudas, las volvemos a comentar al final de la clase. Vuelvan a revisar el video que vamos a subir más tarde de esto, por favor. Tengan bien claros los conceptos. Hipertiroidismo, incremento de la función, y eso va a llevarme a tener tirotoxicosis. Ahora, no todos los pacientes que tienen tirotoxicosis tienen hipertiroidismo. Muchos pacientes tienen tirotoxicosis por tiroiditis también, como vamos a ver al final de la presentación. Bueno, la causa más frecuente de hipertiroidismo en el mundo es el primario, o sea, esta es la más frecuente. Más o menos
ya que el 90-95% de los cuadros de o tirotoxicosis, mejor dicho, corresponden a hipertiroidismo primario. Pero aquí hay algunas causas importantes de tirotoxicosis que pueden inducir síntomas del exceso de hormonas de tiroides sin tener hipertiroidismo, como la tiroiditis aguda, la tiroiditis asintomática, algunas formas de tiroiditis derivadas de uso de medicamentos como la amiodarona que habíamos comentado, radiación, un adenoma que se infarta. De hecho, esto no es infrecuente, es relativamente frecuente en pacientes con bocio multinodular crónico. Algunos de esos adenomas se pueden infartar, es decir, destruir internamente y pueden liberar la hormona que tenían preformada y dar cuadros transitorios de tirotoxicosis sin tener hipertiroidismo. Mucho cuidado con esto. O la ingesta excesiva de hormonas de tiroides. Esto no es infrecuente, de hecho es bastante frecuente. ¿Por qué? Hay muchos centros para el tratamiento o el manejo de la obesidad y pacientes que consultan ahí y lo que hacen es darles dosis extremadamente altas de hormonas de tiroides dentro de otro montón de cosas que les dan y les inducen un estado, digamos, ficticio de tirotoxicosis. Ficticio no es que se lo estoy inventando, sino que simplemente no es porque la tiroides esté mal como tal, sino están tomando mucha hormona de tiroides sabiéndolo, sin saberlo, pero lo están tomando como parte de su tratamiento de la obesidad. Y efectivamente bajan de peso, pero bajan de peso porque se están desgastando un montón. Entonces tienen que tener cuidado con esto. Estos pacientes tienen tirotoxicosis, pero no tienen hipertiroidismo, es decir, su tiroides no está alterada en su función. Ahora, cuando los pacientes tienen hipertiroidismo primario, la causa principal es la enfermedad de Graves. La segunda causa, y así en orden descendente, es el bocio multinodular tóxico. Generalmente esto se da en pacientes ancianos con bocios multinodulares crónicos que en algún momento alguno, ya sea uno o varios de esos nódulos, empiezan a generar autonomía propia y funcionan de forma exagerada, sin la regulación correcta pues, que tienen que tener. Los adenomas tóxicos, esto pues se ve también con alguna frecuencia, son nódulos tiroideos que por lo general tienen que tener un tamaño mayor de 2 a 3 centímetros y que se vuelven autónomos. Y así, pues en orden descendente. Los pacientes con cáncer de tiroides es muy raro, no imposible, pero es muy raro que tengan hipertiroidismo. Pero bueno, siempre hay que hacer un perfil. Lo más frecuente es que los pacientes con cáncer de tiroides tengan una función tiroidea normal. Algunas mutaciones del receptor de TSH, algunas mutaciones activadoras de proteína GS o el struma ovari también, que es una causa muy infrecuente, pero también puede causar hipertiroidismo. Por ahí tenemos un caso publicado de una paciente con estruma ovárico que tenía pues metástasis y también tenía alteración de la función de la tiroides, por ahí está publicado. Y este fenómeno, esto no es tan infrecuente, el que los pacientes tomen fármacos que contengan yodo en exceso, sobre todo la amiodarona que habíamos comentado. Los pacientes que están tomando mucho yodo pueden tener un incremento transitorio de la función de su tiroides por este fenómeno de Jod Basil. Pero después, pues los pacientes se pueden terminar escapando del efecto de bloqueo y empiezan a producir mucha hormona. Esto es el fenómeno de Jod Basil que tiene que ver con el aporte de yodo que tienen estos pacientes. Una causa menos frecuente, pero no imposible, de hipertiroidismo es la presencia de alteraciones a nivel hipoficiario, sobre todo los adenomas que producen mucha TSH. Estos adenomas se llaman tirotropinomas y pues, la verdad es que he visto 2 o 3 casos de adenomas productores de TSH en mi vida. No es tan frecuente, pero bueno, se puede presentar. Algunos pacientes tienen lo que llaman síndrome de resistencia a hormonas tiroideas y básicamente la resistencia se da en la hipófisis y estos pacientes pues, requieren dosis o niveles más altos de hormonas de tiroides a nivel hipofisiario para suprimir la secreción de TSH. Y en algunos otros casos, lo que sucede es que hay pacientes que tienen tumores que producen mucha gonadotropina crónica, como los pacientes con mola o la tirotoxicosis gravídica. Esto, de hecho, es más frecuente que los adenomas hipofisiarios productores de TSH. Se ve con alguna, digamos, relativa frecuencia, sobre todo en pacientes que tienen eh, hiperemesis del embarazo y que en los hospitales de referencia, pues, llegan las consultas a la unidad de endocrinología porque las pacientes tienen alteraciones de su perfil tiroideo. Los signos y síntomas característicos, bueno, tienen que ver con el exceso de hormonas y su efecto a nivel
pues, de las células blanco. Los pacientes se van a quejar de hiperactividad, que están con intolerancia al calor, están irritables, están disfóricos, están muy alterados, viven peleando con todo el mundo, todo les cae mal, tienen intolerancia al calor, están sudando constantemente, tienen palpitaciones frecuentes, fatiga, debilidad, pierden peso aún comiendo en exceso. O sea, tienen pacientes, tienen mucho apetito y están come y come y come y aún así pierden peso. Cuidado porque algunos pacientes pues sí ganan peso. O sea, no todos pierden peso. Más o menos el 5% de los pacientes que tienen tirotoxicosis o hipertiroidismo pueden ganar peso si la cantidad de alimento que están consumiendo supera a la pérdida energética que están teniendo. Pero bueno, la gran mayoría sí pierden peso. Pueden tener diarrea, pueden tener poliuria. Estos pacientes tienen pérdida de la libido y también oligomenorrea en el caso de las mujeres. Y dentro de los signos más característicos están la taquicardia, la fibrilación auricular, sobre todo en ancianos. Si un paciente de la tercera edad, arriba de 65 años de edad, llega con ustedes porque se siente mareado, ustedes lo auscultan y tiene datos que les sugieren que pueden tener una arritmia y tiene fibrilación auricular, es muy probable que tenga alteraciones de la función de la tiroides. Estos pacientes hay que medirles sus hormonas de tiroides de cajón. Generalmente tienen temblores, tremor fino, les cuesta caminar. Algunos tienen bocio, no todos, pero pues una buena cantidad de pacientes pueden tener bocio, sobre todo en pacientes con enfermedad de Graves. La piel se siente húmeda y caliente, pueden tener debilidad muscular, algunos casos incluso inflamación de los músculos a nivel proximal de las extremidades, puede haber retracción palpebral o puede haber una respuesta palpebral lenta y ginecomastia también. Un dato muy característico o una triada muy característica de la enfermedad de Graves, como tal, que ya dijimos que es la causa principal de hipertiroidismo en el mundo, es la presencia de bocio con oftalmopatía y con dermopatía también. ¿Qué es esto? Los pacientes a nivel oftalmológico van a tener edema de los párpados, mucha irritación de la conjuntiva, cierto grado de proptosis, o sea, el globo ocular tiende a salir de su lugar normal porque en la parte posterior del globo ocular se tienden a acumular glucosaminoglicanos que pues lo que hacen es captar agua y ese exceso de agua que está en la parte retroorbitaria hace que el globo ocular salga. Puede ser incluso en cuadros muy severos de oftalmopatía, puede ser causa de ceguera, así que hay que tener cuidado con esta situación. Afortunadamente, la mayoría de pacientes no tienen cuadros o situaciones muy graves de oftalmopatía, pero siempre hay que preguntar por síntomas de resequedad ocular, sensación de cuerpo extraño, vigilar su conjuntiva, ver que no esté irritada y darles algún pues, tratamiento para mejorar la lubricación de la conjuntiva. A nivel de la piel, sobre todo en la zona pretibial, se tiene esta elevación de la piel. Esta es una especie como de placa dura, eritematosa. Puede ser pruriginosa, los pacientes puede ser que se quejen de mucho prurito en esta región y esto se llama mixedema pretibial. Algunos pacientes con cuadros muy crónicos y maltratados de exceso de hormonas de tiroides, o sea, hipertiroidismo, pueden tener también acropaquias con uña en vidrio de reloj, pero generalmente estos pacientes no tienen mala oxigenación crónica, sino que básicamente es por el exceso de hormonas que tienen también crónico. Dentro de los signos, mejor dicho, característicos de enfermedad de Graves, el 60-70% tienen bocio. Entre un 30 y 40% tienen oftalmopatía de Graves y un 5 a 10% tienen esto. Es importante buscarlo siempre. Ahora bien, generalmente la dermopatía tiroidea, que es esto, el mixedema pretibial, se da en cuadros muy crónicos y maltratados también de hipertiroidismo o enfermedad de Graves. Cuando sabemos qué buscar, pues el diagnóstico de cualquier condición se vuelve relativamente fácil, ¿no? Sobre todo si ya tenemos confirmación por medio bioquímico. O sea, si los pacientes ya llegan con su perfil de hormonas de tiroides con uno y todo, y uno ya va buscando pues la presencia de bocio, si tienen oftalmopatía o no, y también los antecedentes familiares, sobre todo si tuvieran antecedentes de problemas autoinmunitarios, o sea, antecedentes de artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, alguna otra condición autoinmunitaria que sugiera pues que tienen esta tendencia. Cuando yo tengo entonces ya el paciente y estoy sospechando que pueda tener hipertiroidismo, el análisis básicamente es similar a lo que hicimos en el caso de hipotiroidismo. Tengo que ver
cómo está la hormona estimulante de tiroides y cómo está la T4. Si la hormona estimulante de tiroides está baja y la T4 libre está elevada, entonces yo tengo un paciente que tiene una tirotoxicosis primaria, es decir, la tiroides es la responsable de esa alteración. Podría decir que tiene hipertiroidismo primario, pero tengo que estar seguro de que tenga o no enfermedad de Graves o alguna otra causa de hipertiroidismo. O sea, recuerden que no todos los pacientes que tienen tirotoxicosis primaria tienen hipertiroidismo. Pero bueno, si tiene TSH baja y T4 libre elevada, el paciente tiene tirotoxicosis primaria, es decir, el problema está ubicado en la tiroides primariamente. Y si tiene características clínicas de enfermedad de Graves, como las que ya platicamos, con bocio difuso, oftalmopatía o dermopatía incluso, entonces si las tiene, ya diagnostiqué en mi paciente enfermedad de Graves. No es indispensable hacer un centellograma, no es indispensable ni necesario hacer un ultrasonido. Si clínicamente yo estoy diagnosticando a mi paciente y veo que tiene bocio, no es indispensable hacer anticuerpos antitiroideos. Se pueden hacer, o sea, y pueden salir elevados. No estoy diciendo que no se hagan, pues, pero la verdad es que para el diagnóstico de enfermedad de Graves, si tienen bocio, tienen oftalmopatía y tienen este patrón alterado, ya de plano, pues tienen enfermedad de Graves, es la causa más probable y más frecuente. Si tiene, por otro lado, elevación de T4 libre con una TSH baja, pero no tiene características clínicas de enfermedad de Graves, porque no tiene oftalmopatía, no tiene bocio, entonces yo podría considerar otras posibles causas, como bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. En este caso, o sea, si yo estoy pensando que tenga esto como causa de la tirotoxicosis primaria de mi paciente, entonces sí tengo que hacer un estudio de centellograma. ¿Por qué? Porque en el centellograma lo que voy a buscar es cómo está captando el medio de contraste de mi paciente. Sobre todo, pues si pido que lo hagan con yodo marcado, yodo 131. En estos casos lo que voy a evaluar es entonces es el estudio de captación y la imagen del centellograma de mi paciente y entonces puedo diagnosticar un bocio multinodular o un nódulo que esté funcionando de forma autónoma. Y si es así, esto me va a servir pues para definir qué tratamiento le voy a dar a mi paciente posteriormente. La mayoría de estos pacientes con bocio multinodular o adenoma tóxico deben ser sometidos a tratamiento con yodo radioactivo. También se puede usar manejo médico, como vamos a ver más adelante, pero generalmente esos pacientes deberían ir a yodo radioactivo porque es el manejo el tratamiento de primera elección. Si por otro lado, ya en el centellograma, yo no veo que tenga captación, sino lo que veo es un área de ausencia de captación, entonces lo que voy a diagnosticar en mi paciente es una tiroiditis destructiva. Es decir, el paciente lo que tiene es un proceso inflamatorio en su tiroides que ha destruido la estructura de los tirocitos y que está pues alterando el perfil porque se liberó toda la hormona que estaba preformada y ese exceso de hormona preformada está suprimiendo la TSH. Entonces, es más o menos la estructura de pensamiento que debo seguir. Si el centellograma no lo confirma, entonces tengo que ir buscando otras situaciones, o sea, buscar otras causas más raras de tirotoxicosis primaria. La otra línea o estructura de pensamiento que puedo seguir es con un paciente que tenga TSH baja, con una T4 normal, una T4 libre normal, ahí sí, pues debo pues, medir la T3 libre. Si la T3 libre está elevada, lo que hago es diagnosticar T3 toxicosis. Sin embargo, miren, para serles honesto, la gran mayoría de pacientes con T3 toxicosis también tienen T4 libre alta y la TSH está bien baja. Y la gran mayoría también tienen enfermedad de Graves. Pero bueno, esta es una condición que el libro menciona y que puede darse. Sin embargo, si la T4 libre es normal, la TSH está baja y la T3 libre también es normal, podría yo considerar que el paciente tiene hipertiroidismo subclínico. Ahora bien, aquí lo que propone el libro es vigilar al paciente de 6 a 12 semanas, pero para serles honestos, la gran mayoría de pacientes también que tienen hipertiroidismo subclínico terminan teniendo ya sea un adenoma tóxico o un bocio multinodular. Y el tratamiento al final de cuentas, pues hay que establecerlo de acuerdo al diagnóstico. Por otro lado, si la TSH es normal o está elevada y la T4 libre está alta, en este caso es que yo debo pensar en la presencia de un posible adenoma hipoficiario productor de TSH.
estos pacientes van a tener, pues no solamente la T4 libre alta y la TSH alta, sino van a tener bocio. Entonces uno dice, bueno, pues este paciente, ¿cómo puede ser que tenga bocio con T4 libre alta y TSH alta? Bueno, pues porque tiene un adenoma productor de TSH y es lo que está estimulando la producción no solo de hormonas, sino que también el paciente tenga bocio. Y el otro cuadro clínico que puede presentarse con este mismo perfil es el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. Sin embargo, en estos cuadros, cuando el paciente tiene este síndrome, tiene T4 libre alta, tiene la TSH normal o la tiene alta, pero no tiene bocio. Eso me puede ayudar a diferenciar desde pues, el cuadro clínico la causa de esta alteración. Y la última consideración es pues, que mi paciente se hizo el perfil de tiroides porque se sentía agitado, está taquicárdico y se siente muy mal y aquí ya está perdiendo peso. Se hace el perfil y bueno, yo encuentro que la T4 libre y la TSH son normales, entonces no tiene un trastorno de la función tiroidea, tiene otra cosa. Tengo que seguir investigando. Una vez yo he diagnosticado que mi paciente tiene una tirotoxicosis primaria y ya sé cuál es la causa, tengo estas tres opciones en general para tratarlo. La primera es que yo trato a mi paciente con fármacos antitiroideos. El fármaco antitiroideo que más se utiliza en Guatemala es el Tapazol o Tirodril. En Tapachula se encuentra con el nombre de Tiarotec, pero lo que contiene es metimazol, no metamisol. Aclaren esto también, por favor, apúntenlo ahí, ténganlo bien fijo ahí en su mente. El metamisol no es lo mismo que metimazol, ¿sí? El metamisol es un antipirético. El metimazol es un antitiroideo. El metimazol es esto. Es un fármaco que yo puedo utilizar para que mis pacientes reduzcan la producción de hormonas, de hormonas tiroideas, porque lo que hace este fármaco antitiroideo es alterar la acción de la peroxidasa tiroidea. Por ende, como la bloquea, lo que hace es reducir la producción de hormonas tiroideas y hace que mi paciente pues empiece a mejorar su perfil. También parecen tener efectos inmunomoduladores porque ayudan a reducir el estímulo autoinmune para que el paciente produzca estas hormonas. Entonces, el manejo lo debo de establecer de manera que yo primero logre controlar la secreción hormonal de mi paciente y yo lo tenga estable y lo tenga normotiroideo, eutiroideo, por lo menos un periodo de año y medio a 2 años. O sea, si yo planteo para mi paciente que lo que le conviene es tomar medicamento antitiroideo, debo desde el principio educarlo para que sepa que tiene que tener como mínimo 1 año y medio a 2 años de tratamiento. Y los estudios de revisión más recientes sugieren que mientras más tiempo tenga el antitiroideo, va a tener más posibilidad de remisión duradera. Entonces, se está proponiendo en la actualidad que a los pacientes los tratemos de 3 a 4 años, pero todavía ahí hay un poquito de controversia. El punto es que el manejo debe ser por lo menos 18 a 24 meses y mantenerlo estable. Luego de ese tiempo, si yo ya logré mantenerlo estable, el paciente ya no tiene bocio, el paciente está bien, está estable, ya ha estado bien controlado, podría empezar a reducir gradualmente el medicamento hasta omitirlo. La otra alternativa de tratamiento que puede ser útil en cuadros de enfermedad de Graves, que puede ser útil también en adenoma tiroideo tóxico, en bocio multinodular tóxico, es el uso de yodo radiactivo. Es una solución más radical, pero también es una solución para esos pacientes. Es una alternativa, se le debe plantear al paciente desde el principio y el paciente en conjunto con su médico debe decidir qué es lo que más le conviene. El problema principal de esto es que la gran mayoría de pacientes que reciben yodo radioactivo para sus cuadros de hipertiroidismo primario van a resultar teniendo hipotiroidismo eventualmente. Entonces el paciente tiene que saberlo. Algunos lo hacen más rápido, algunos lo hacen más despacio. He tenido pacientes que después de tratamiento con yodo radioactivo para hipertiroidismo resultan pues teniendo 2, 3, 4 años de eutiroidismo y no requerir ningún tratamiento adicional, pero mientras más tiempo pase, mayor probabilidad van a tener de desarrollar hipotiroidismo como efecto secundario del yodo radioactivo. Pero el paciente pues debe saberlo y si decide por esa opción, pues está bien y uno está para apoyar esa decisión. También es útil en pacientes que no toleran los antitiroideos o que son alérgicos o que hacen algún efecto adverso severo por el uso de los mismos. Correcto. El otro antitiroideo, se me olvidó decirlo, pero el otro antitiroideo que se usa en Guatemala es el propilturacilo y eso lo utilizan muchísimo en el ICS. Los colegas estudiantes que están allá y los colegas
internistas que están allá, el doctor Jerez, el doctor Guyushi, el doctor Hernández, pues saben pues, que ahí en el IX se utiliza mucho el propilturacilo. Pero por lo general en el mercado, digamos, en las farmacias, no se encuentra propilturacilo, solamente el IX lo maneja. Y la última opción para estos pacientes es la cirugía. La cirugía queda relegada a un tercer, digamos, escalón ahí descendente. Casi no se debe utilizar ya en la actualidad porque el manejo con estas dos opciones es suficientemente útil y eficaz para manejar a la gran mayoría de pacientes, pero sigue siendo válido, por ejemplo, en pacientes que tienen alergia al yodo, que son alérgicos o que hacen efectos adversos severos por los otros antitiroideos, y en pacientes pues que pues no se logren controlar con las otras dos medidas. O sea, ya les dimos yo reactivo, recayó, le dimos una segunda dosis, no, mejor vamos a cirugía. O pacientes que están con antitiroideos y no se logran controlar, estos podrían ser, digamos, opciones para considerar la cirugía en estos casos. Sin embargo, si al final se decide uno por ofrecer cirugía a estos pacientes, tienen que estar lo mejor compensados posibles desde todo punto de vista para que la cirugía también sea exitosa y no se complique. Porque si yo tengo un paciente con mucha sintomatología, que está con hipertiroidismo severo, no necesariamente en tormenta, pero tiene un hipertiroidismo severo, y yo lo llevo así a operar, seguro le induzco una tormenta tiroidea y se puede hasta morir ahí en sala de operaciones o en intensivo. Entonces tengo que tener cuidado, tengo que estabilizar a mi paciente antes de llevarlo a cirugía. La última condición de la cual vamos a platicar es esto. ¿Por qué? Porque pues es relativamente frecuente encontrar pacientes con tiroiditis. Como dice acá, las causas pueden ser agudas, subagudas o crónicas. La causa crónica, o sea, la tiroiditis crónica lo que va a inducir es hipotiroidismo al final de cuentas. Por eso aquí ustedes ven que está mencionado lo de la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis atrófica crónica por autoinmunidad. Pero hay otras causas de tiroiditis crónica como la tiroiditis de Riedel, que es una tiroiditis, una fibrosis progresiva de la tiroides, que haga lo que uno haga con el paciente, esa tiroides se va a fibrosar y va a fallar eventualmente. Tiene mucho síntoma de disfagia y disfonía porque se cicatriza y se fibrosa toda esa región en el cuello. La otra es la tiroiditis parasitaria o la traumática. Sobre todo si alguien es muy agresivo con la palpación o tiene un traumatismo directamente ahí sobre su tiroides, puede inducir también un cuadro crónico de tiroiditis y llegar a tener hipotiroidismo al final de cuentas. Pero aquí de estas, la que quiero platicar principalmente es la tiroiditis subaguda porque es relativamente frecuente y se puede presentar en pacientes que han tenido antecedentes de infecciones virales en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente con el famoso COVID. Más o menos entre el 15 y 20% de los pacientes que tienen COVID, por lo menos moderado o grave, pueden desarrollar entre 2 y hasta 6 meses después un cuadro de tiroiditis del cual hay que estar muy pendiente. Así que por favor tengan esto pues ahí siempre presente en los pacientes que se están recuperando de COVID. La otra es la tiroiditis, que aquí llaman asintomática o postparto puerperal, que básicamente es la misma, o sea, la presentación clínica y la evolución es la misma, solo que se da en mujeres después del parto, ¿sí? Es la misma que con tiroiditis postviral. Y están las infecciones micobacterianas, también, pues tratando de recordar, en todo mi tiempo como endocrinólogo internista, he podido documentar solo un paciente que tuvo una infiltración tuberculosa a la tiroides. Y por ahí fue hace como unos 3 o 4 años en el Roosevelt. De ahí no he visto ningún otro paciente que tenga este cuadro de alteración. Debe haber otros, pero no los he visto yo. Y también está en la inducida por fármacos. La tiroiditis aguda tiene básicamente 3 etapas. La primera etapa, que son más o menos las primeras 3 a 4 semanas, es la fase que llamamos tirotóxica. ¿Por qué? Estos pacientes lo que está sucediendo es que tienen destrucción de los tirocitos y esos tirocitos al destruirse están liberando la hormona preformada y pueden tener transitoriamente elevación de la hormona, de las hormonas tiroideas, y esa elevación de las hormonas tiroideas hace que se suprima la TSH. Sin embargo, después de ese periodo de tiempo, más o menos de 6 a 12 semanas de evolución, van a tener una especie de normalización de la TSH, pero posteriormente, ya en una fase de hipotiroidismo, podrían elevarla con la elevación o consecuente de la T4 libre, o sea, de sus hormonas de tiroides circulantes, y requerir tratamiento transitoriamente de reemplazo.
La gran mayoría de estos pacientes se recuperan, o sea, más del 60-80% de los casos se recuperan totalmente, pero hay que estarlos vigilando cada 2 o 3 meses para ir viendo cómo van evolucionando a través del tiempo. Y si al final de cuentas logran recuperarse, pues uno puede omitir el tratamiento con reemplazo tiroideo. De acuerdo a la clasificación, así es como uno lo trata. Los pacientes que tienen tiroiditis aguda, pues deben ser sometidos a cirugía y a antibióticos si lo que tienen como causa de su tiroiditis es una infección bacteriana. Y los pacientes que tienen tiroiditis subaguda tienen o pueden tener mucha inflamación tiroidea y pueden tener mucho dolor. De acuerdo a la sintomatología, así se utiliza ácido acetil salicílico, que es el tratamiento de elección en estos casos, o si es mucha la inflamación y el dolor, podría incluso considerarse el uso transitorio de prednisona. Como los pacientes tienen liberación de hormonas y tienen un cuadro de tirotoxicosis transitorio, muchos de esos pacientes requieren también transitoriamente uso de betabloqueadores para suprimir la sintomatología relacionada con el exceso de hormonas de tiroides, sobre todo la taquicardia, la agitación, el nerviosismo, el temblor de manos. Todo eso se alivia bastante bien con betabloqueadores y específicamente con propanolol. Aquí es de elección el propanolol, no otros betabloqueadores. Y si el paciente entra en esa fase de hipotiroidismo transitorio, pues considerar el uso de levotiroxina. Con esto termino y vamos a dar paso ahora a la fase de preguntas y respuestas, doctores, agradeciendo la atención a esta presentación.